mixtele.tv. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en esta última semana del mes de febrero del 2019. Como siempre, un placer recibirlos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Y bueno, pues antes que nada, saludamos al conductor del programa, mi estimado amigo Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, Mario. Hombre, Contento nuevamente de estar con nuestros amigos en este programa de Abogados al Día, Data Protección, con un tema muy interesante que hoy vamos a tratar. Es los aspectos normativos y legales de la seguridad de la información. Quiero comentarles a nuestros amigos que el tema de seguridad de la información lo hemos tratado en otros programas de manera genérica. Hoy la preocupación y el tema que nos ocupa es precisamente determinar qué normas en específico son las que regulan la seguridad de la información en nuestro país. Y pues, ¿quién mejor que Mario Gómez, experto en protección de datos, quien nos pueda dar la referencia normativa de este tema tan importante que hoy en día, con el uso de las tecnologías de información y comunicación, pues se vuelve más que relevante? Ya cualquier persona, pequeños operadores de comercio, grandes operadores de servicios financieros, comercios, prestadores de servicio, cualquier persona que haga uso de Internet y las plataformas y las tecnologías que esto conlleva, pues tiene la obligación de preservar la seguridad de la información. Pues ese es el tema de hoy, Mario, y yo quisiera, aprovechando ya que estamos empezando este tema de seguridad de la información, que nos recordaras al auditorio y a mí qué es la seguridad de la información. La seguridad de la información, mira que uno que lo comentas, podemos definirla como el salvaguardar, el proteger la información, no necesariamente personal, sino la información en general, ya sea de una empresa en manos de un particular o en manos de un ente público. Esto no significa de manera concreta que sea en el ámbito digital, sino significa preservar la información como tal. Y en este sentido, pues estamos hablando que está relacionado con, por ejemplo, la archivonomía, la ley de archivos, no únicamente en el ámbito digital, sino también, o la Ley Federal de Protección de Datos, que veremos más adelante, y otras normativas, pero no necesariamente hace referencia al ámbito digital. La seguridad de la información es la seguridad de la información en general, en cualquier formato en el que éste se presente. Muy bien, Mario. Y para empezar, de tu punto de vista, ¿cuál sería el primer cuerpo normativo o la primera normatividad que te gustaría platicarnos? Pues mira, aquí tenemos varias, pero estaría más de definir el porqué. Cuando hablamos de información, hablamos de diferentes tipos de información que llegan a existir. Entre por ejemplo, podemos tener información financiera, podemos tener información comercial, podemos tener información interna del desarrollo de una empresa, diferentes tipos de informaciones. Esta información pues va de la mano con el know-how, con el tipo giro de la empresa, ya sea sujeto obligado, porque esto aplica tanto para el gobierno como a los particulares. Un ejemplo de estos, pues podríamos tenerlo a lo mejor en un call center, lo que vamos a nosotros, la información que vamos a proteger, que va, en un primer momento lo más importante, pues serán los datos personales de los clientes con los que nos contactamos, el buen uso y manejo, tratamiento de la información, pero no solamente eso, sino también sus datos financieros. ¿Por qué? Porque existe información de contacto,
pero también información financiera para realizar algún tipo de transacción. Perfecto. Y bueno, la normatividad en datos, ¿nos puedes explicar por qué se divide en dos? ¿Por qué Claro. no un mismo cuerpo normativo? ¿Por qué tuvo que hacer esa diferenciación nuestro sistema jurídico entre lo público y lo particular? Claro, sí, mira, cuando hablamos de datos personales, cuando hablamos en el sector privado, hablamos normalmente de transacciones comerciales. Lo que se busca pues, es comprar, vender, va muy de la mano con la regulación del comercio electrónico. Aquí lo que tratamos de cuidar es, bueno, los datos que recibimos como empresa, qué tratamiento les vamos a dar, con qué finalidad. Y tenemos que cumplir una serie de normativas que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares para cuidar los datos personales de los clientes de la empresa, pero también cuidar los datos internos. Esto Claro. es, se cuidan todo tipo de datos personales entre particulares, desde los proveedores, los empleados, los clientes, hasta la gente que se visita y que es videograbada por una cámara. Toda esta información tiene que estar regulada de acuerdo a la normativa de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. La diferencia que existe con la Ley de Sujetos Obligados es que la Ley de Sujetos Obligados, en este caso la Ley General, ¿sí? Esta Ley General contiene información de todos los ciudadanos en general. Desde el día en que nacimos, pues se hace el registro del acta de nacimiento, nuestras huellas digitales, cuando nos damos de alta en el SAT, cuando nos van a registrar en el IMSS. Entonces son grandes bases de datos en poder del Estado y que muchas de estas veces nosotros no las damos con nuestro consentimiento, sino que es obligación del Estado resguardar esta información nuestra. Un ejemplo de estos pues, es la afiliación, como hace un momento comentaba. Otra información que pudieran llegar a tener de nosotros pues, son los datos de nuestra cartilla militar, por ejemplo. Y todo esto, ¿por qué? Porque el gobierno está obligado a velar tanto por la salud, a velar por la economía, a velar por los estudios. Es el Estado en general, es la parte que le corresponde cuidar al ciudadano en todos los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, arrancando del derecho a la educación, del derecho a comer, derecho al trabajo, derecho a salud, etc. Ahora, algo que seguramente nuestros amigos se preguntarán y que no, me gustaría que aclararas, no es un desdecir, en tanto que el Estado tiene la obligación de resguardar, pero también tiene obligaciones de transparencia. Así es. ¿Cómo es esto? ¿Qué relación tiene con la seguridad de la información por un lado? Y no es una contradicción que digas, tiene que resguardar, pero si hay información, debe abrirse. Muy bien, no entiendo perfecto lo que dices. Mira, tenemos que entender la protección de los datos en una línea. En este lado encontramos el proteger los datos, pero en esa misma línea, en el otro extremo, encontramos nosotros el transparentar, la transparencia, el hacer llegar la información. ¿Cómo se da esto? Bueno, el gobierno está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos en qué se gastan los recursos, con qué finalidad, para transparentar el buen trabajo de los funcionarios. En este tenor y para transparentar también por qué causas o cuáles son los motivos que se está generando, por ejemplo, en un gasto público o para tomar una decisión de salud, etcétera. En este tenor encontramos que, vamos a transparentar los gastos públicos, vamos a transparentar los nombres de los funcionarios. Sin embargo, vamos a resguardar los datos personales como nos enmarca la Constitución Política. La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 nos indica el derecho de la autodeterminación informativa, es decir, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que queremos nosotros que se puede saber y qué no. Y el gobierno está obligado a cumplir esta prerrogativa. Aquí hay un tema. En caso de emergencia o de salud pública, obviamente pues se antepone un derecho mayor, ¿no? El interés público. El interés público para los ciudadanos. De esta forma, el Estado pues tiene la obligación
de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos, pero también a la vez tiene la obligación de transparentar la información en caso, como bien lo dices, de bien público, en caso de una necesidad que pudiera llegar a presentarse por caso fortuito, por fuerza mayor o por orden de naturaleza. Entre estos temas podemos encontrar que si en algún momento dado, por ejemplo, la epidemia que llegaba de cólera en algún momento o de la gripe aviar, etcétera, el gobierno estaba obligado de dar esta información, más no de dar el nombre de los ciudadanos que ellos tenían registrados. ¿Por qué? Porque podía ponerlos en un estado en que podía discriminarlos por el simple hecho de conocer su estado de salud. Por supuesto, entonces, como pueden ver, amigos, tenemos un primer bloque de normatividad, el artículo 6º constitucional, que uno de los principios o prerrogativas que establece el gobierno y el Estado, y por otro lado, la regulación de los datos personales por parte del sector privado, que en términos generales la regula la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, con su reglamento, lineamientos y demás normatividad que rige este sector. Bueno, Mario, ya tenemos el primer gran bloque que corresponde a la seguridad de la información relacionado con los datos. ¿Qué otro bloque normativo nos quisieras platicar? Bueno, me están diciendo que faltan todavía 3 minutos. Bueno, mira, un poquito como antesala. Al momento de proteger la seguridad de la información, uno pensaría, como bien mencionas, que es únicamente la ley de protección de datos existentes, más no es así. Existen algunas otras leyes en las que quiero que tú también me ayudes platicando un poquito, siendo experto en el tema, como la ley de propiedad industrial. Además también la ley de derecho de autor, la archivonomía, en fin, son un sinnúmero de leyes que la información se va a estar cuidando y protegiendo de acuerdo al giro de la empresa. Vamos a tratar de dar en el transcurso del programa las generalidades de las leyes que más comúnmente o la normativa rige la información en nuestros países. Y si gustas, ahorita regresando del corte. Regresamos, amigos, a este programa de Abogados al Día Data Protección con la normatividad aplicable en materia de seguridad de la información. Regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
Astele.tv. 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 Muy bien, amigos, pues regresamos al programa Abogados al Día, Data Protección, con el tema de normatividad aplicable a la seguridad de la información. Mario ya nos platicó un primer bloque relativo a la protección de los datos. Ahora nos gustaría, Mario, que nos abundara sobre el tema, qué otras normas resultan aplicables para una efectiva seguridad de la información, desde el punto de vista legal, por supuesto. Claro, claro que sí. Bueno, para poder determinar qué normativa es la que vamos a aplicar, porque existen sin fin de normativas, de hecho casi cualquier normativa lleva algún artículo que nos manifiesta la protección de la información que contiene. Por ejemplo, cuando hablamos del sector salud, pues existe la ley del expediente clínico electrónico, los lineamientos del expediente clínico electrónico, en los cuales nos dicen los parámetros para poder nosotros salvaguardar información de datos sensibles de las personas que guardan la información. Otro ejemplo de esto que pudiéramos llegar a tener de acuerdo al giro de negocio es, por ejemplo, temas que están surgiendo ahorita como el Big Data. Sí, el manejo de software, el cual exactamente es un tipo de negocio que tiene cuenta más de una normatividad, porque Claro. Puede estar por el tipo de negocio utilizar la normativa de protección de datos si es que maneja datos personales, puede utilizar temas de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puede utilizar temas de derecho de autor, de propiedad intelectual por el tipo de software que realiza, porque como muchas veces está en internet, pues tú eres experto en los temas, pues es manipulado por otras personas sin su autorización, ¿no? Entonces ahí encontramos que depende mucho del tipo de giro del negocio, pero la más común, independientemente que existe después de la Ley General o la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y de la cual me gustaría que nos platicas un poquito, mi estimado Joaquín, es la Ley de Propiedad Industrial, por el tipo de los secretos industriales. Ahí sí me gustaría tú que nos platicaras un poco sobre este tema. Bueno, pues retomando el tema, para una protección en materia de propiedad industrial, sí es susceptible de protección aquella información que sea considerada un secreto industrial. Está regulado en el artículo 82 al 86 bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Básicamente establece los lineamientos bajo las cuales cierta información va a ser considerada secreto industrial. Básicamente dispone que toda información que una persona conserve y guarde las medidas de seguridad como confidencial y que le signifique una ventaja competitiva respecto a sus competidores o le ofrezca una calidad o le ofrezca dentro de su operación ciertos lineamientos que de no resguardarlos pues no le significarían esta ventaja competitiva y que además respecto de esa información el titular de la información pues haya llevado a cabo ciertas medidas de seguridad. Las más comunes o que generalmente son aceptadas son las medidas físicas, las tecnológicas y las jurídicas. Entonces, también hay un capítulo donde dice de la Ley de la Propiedad Industrial donde establece conductas o delitos por la violación a este tipo de derechos, ¿no? Y las sanciones son de 2 a 6 años de prisión y la imposición de unidades multa, ¿no? Ahora, ¿qué tan eficaz es el sistema protector de
de este tipo de información que se considera secreto industrial? Bueno, pues la eficacia va a depender del propio titular. Salvaguardar, mantener medidas de seguridad, establecer dicha información como confidencial. Él mismo debe establecer los mecanismos y las medidas de seguridad para que no sea revelada, las restricciones a quienes tengan acceso a esa información de no divulgarla, de no pues hacer uso de ella fuera de los parámetros establecidos por el propio titular, y sobre todo también que el titular tiene bajo su más estricta responsabilidad la confidencialidad de la información. Entonces, el secreto industrial como parte de la normativa de la seguridad de la información tiene relevancia. Sin embargo, sí es una gran labor que deben llevar a cabo aquellos que quieran preservar ya sea un modelo de negocio, cierta información que les otorgue la ventaja competitiva, pues llevar a cabo estas medidas de seguridad y establecer en la medida de su información qué es lo protegible, porque es común en los contratos de confidencialidad. Toda la información que se derive de la que tenga contacto de la otra parte, una de la otra será responsable de cuidarla y no podrá revelarla. Y pone una serie de candados genéricos que, lejos de proteger, vuelven inviable la figura del secreto industrial, ¿no? Entonces, el secreto industrial debe ser un traje a la medida de las necesidades, pero sobre todo a la medida de la información que se quiere salvar, ¿no? Que se quiere salvaguardar. Porque una cláusula genérica de confidencialidad mucho o poco nos ayuda, ¿no? Porque la misma ley dispone que no es sujeto de protección de secreto industrial, o cierta información no es susceptible de protegerse como secreto industrial, perdón, cuando es de dominio público, cuando es evidente para un perito en la materia, etcétera. Entonces, esas cláusulas donde tratamos de restringir de manera incluso yo creo que hasta contradictoria y generalizada, toda la información derivada del negocio, pues vuelve inviable la protección de la información. Entonces, quedan grandes brechas porque no se especifica qué información en concreto se está protegiendo, ¿no? Entonces, eso serían, digamos, los términos generales, la figura del secreto industrial regulado por la ley de la propiedad industrial, ¿no? No, pues como podemos ver, el secreto industrial también, de hecho la información que conlleva, pues es sumamente similar tratada a la que pudiera llevarse a lo mejor en los datos personales, claro, desde el punto de vista diferente, más bien desde el punto de derechos distintos, pero obligan también a cumplir con ciertos deberes, como el deber de seguridad, ¿no? Como que bien mencionabas, que también contienen la ley federal y la ley general, que nos obliga a tener dentro de los negocios, dentro de las empresas, dentro del mismo gobierno, parámetros mínimos de seguridad de la información, por medio de medidas tecnológicas, físicas, etcétera, en general, de tener un adecuado control de seguridad de la información, ¿no? Resguardar la información que tenemos de otras personas. Podemos ver que va confluyendo. En este sentido, podríamos ya establecer de entrada que los tres principales legislaciones normativas generales, sin ir a lo particular, que existen en seguridad de la información serían la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, por cuidar los datos personales de los ciudadanos de acuerdo al artículo 6º constitucional, pero sobre todo por el artículo 16 que hace referencia a los derechos ARCO, de acceder, rectificar, cancelar o oponerse. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que sí está de lleno relacionado con el artículo 6º, el derecho de la autodeterminación informativa, y como bien nos menciona, la Ley de Propiedad Industrial. Aquí estamos viendo entonces ya que estamos protegiendo por medio de cláusulas, por medio de obligaciones, por medio de derechos, por medio de deberes, la información que está en nuestras manos, ya sea tanto particular como información general de la empresa. Partiendo de aquí, pudiéramos ya entonces llegar a conocer algunas otras normativas que, si no son tan generales, y cobran también una gran importancia. Podemos encontrar, por ejemplo, entre estas mismas, las leyes de instituciones financieras, del Banco de México, etc. Estas leyes también, sobre todo de instituciones financieras, tienen modelos específicos para cuidar la información y la protección de los datos dentro
de estos Del sector. organismos dentro del sector, que son muy similares precisamente a la ley federal, a la ley de propiedad industrial, a la ley de sujetos obligados, pero claro, va dirigida al sector financiero en específico, ¿sí? De manera más interna, ya no es de manera general. Quizás el objetivo de cada una de las leyes, bueno, o sea, el objetivo final, no digamos el objetivo que cada una establece en su propia normatividad, sea proteger la información, Claro. dependiendo de los sectores, de la materia y del ámbito donde se haga uso de ellas. Perdón por la interrupción. No, está muy bien. Estamos viendo, ahorita ya han 4 legislaciones y pudiéramos seguir, por ejemplo, ya podemos pasar a otro punto que no es necesariamente una legislación, que son buenas prácticas, que desgraciadamente, eso sí lo tengo que decir, Joaquín, a veces caen en el error la autoridad, que sacan alguna norma en específico y quieren hacerla valer casi como si fuera una normativa. Y no tenemos que recordar que una norma es una buena práctica nada más a seguir. Encontramos, por ejemplo, la de cómputo en la nube o algunos otros lineamientos, pero no dejan de ser lineamientos o buenas prácticas, no son normativas. ¿Por qué hago mención de esta norma en específico? Porque viene mencionada en la ley federal y en la ley general sugerencias de cómo hacer el tratamiento. Sugerencias de cómo realizar el tratamiento de cómputo en la nube, y sí es muy específico. El cómputo en la nube tiene que regirse tal cual a la ley federal y a la ley general de protección de datos personales, no hay otra. Y como sugerencias, buenas prácticas, pues ya lo que nos indica la norma o las propias guías del INAI, pero nada más eso. Desgraciadamente al día de hoy se tiene la mala costumbre de pensar que este tipo de normas pueden llegar a ser vinculantes como cuando no lo son y jamás lo ha sido. Probablemente para atenuar alguna sanción en caso de discrepancia, como son los esquemas de autorregulación vinculante para proteger los datos personales. Bueno, pero a mí me ha tocado ver cómo el instituto poco le importan si los tiene o no la empresa, Sí. y sanciona por igual, ¿no? Sí. O sea, yo sí he visto 3, 4 casos donde las empresas se preocuparon por implementar estos sistemas de autorregulación vinculante y desafortunadamente el instituto pues no los toma en consideración para sancionar, y lejos de eso pues desalienta la implementación, ¿no? La implementación de los mismos y va en contra precisamente con la información que nos quieren hacer llegar a los mexicanos, que es decir, oye, con tus normas, tus esquemas de autorregulación vinculante ya no vas a tener ningún problema, que son buenas prácticas al fin y al cabo. Cuando lo hemos visto, tú y yo, en la práctica, como al momento de sancionar, ni siquiera voltean a ver los esquemas de Ni la cita, ni la resolución. Y estamos hablando de esquemas certificados por una empresa de norma. Bueno, ya no voy a entrar en general, pero como dices, desgraciadamente, pero por el otro lado, en el otro extremo, también a veces se cae en el abuso, ¿no? Si dicen no la tienes, y sí, dice, bueno, pues es que la normatividad no me lo indica, la ley no me lo indica, ¿no? Pues tenemos lineamientos, bueno, son buenas prácticas. Nosotros como abogados tenemos que basarnos en lo que dice la ley, ¿no? Ya las buenas prácticas es otro tema. Entonces, bien, encontramos que después de estas leyes, de esta normatividad, de estas legislaciones existentes, pues existen muchas más y se van a manejar de acuerdo al sector en el que nos estemos nosotros trabajando o el tipo de servicios que esté otorgando la empresa. Sin embargo, toda esta normatividad muchas veces se cree que son cuestiones meramente administrativas. Sabemos que corresponden precisamente al tribunal, de lo contencioso, administrativo, etcétera, cuando no es así. Muchas veces se piensa que en el ámbito penal el tema de la protección de los datos personales o de la información no está bien delimitada, pero no es así. Encontramos que tanto en los códigos locales como en el Código Nacional se encuentran artículos específicos que hacen mención de la protección de la información. Vamos a iniciar por las legislaciones penales locales. Ya posteriormente hablaremos del Código Nacional. Sí. Dentro de las legislaciones locales se encuentran, entre otras, por ejemplo, el tema de la usurpación o el robo de identidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México está catalogado el robo de la identidad. Y cuando hablamos de identidad, pues ya estamos hablando de datos personales del individuo. Puede ser su nombre, su teléfono, su tarjeta de crédito, puede ser datos personales o datos personales sensibles.
hemos repetido muchas veces, lo volvemos a hacer, un dato personal es un dato que nos identifica como nombre, teléfono, apellido, un dato personal sensible más allá. Es un dato que nos puede poner en estado de riesgo discriminar. Un ejemplo de esto son las tarjetas de crédito, ¿no? Que tanto hemos puesto de ejemplo. Una tarjeta de crédito de oro de cualquier, oro de cualquier banco, pues sabemos que si esta persona tiene esa tarjeta, pues va a tener determinado nivel económico y puede ser sujeto de un riesgo, ¿no? Entonces, igual las enfermedades, etcétera. Entonces, cuando hablamos del delito que está catalogado en las leyes locales, como en la Ciudad de México, como usurpación de identidad, pues ahí nos hablan que cuando utilizan los datos de los individuos para cometer un delito en específico, hacerse pasar por él para obtener una ganancia económica. Podremos ver el delito per se como que, pues es un delito el que está cometiendo porque sin la autorización de la otra persona o con desconocimiento de la otra, está generando una ganancia con sus datos. Pero si lo vemos de fondo, lo que está utilizando son datos personales. Y cuando hablamos de datos personales, lo que habla la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su autoridad del INAI, es que ellos son los responsables, la autoridad del INAI, del hacer valer el derecho a la protección de los ciudadanos. Entonces es un tema que no tenía que cuadrar, que por cierto, alguien que tengo aquí a mi derecha en algún momento hizo un artículo que salió en el INACIP, en la revista Intercrímenes. ¿Qué nos pudieras platicar sobre esto, mi estimado amigo? Bueno, ahí la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece en el artículo 67 y 68 pues un capítulo pequeño de delitos, un tipo general y un tipo penal ampliado o desarrollado en esta ley. Ahí básicamente estudiamos los elementos del delito, cómo era que se actualizaba cada elemento de acuerdo con la propia integración de la norma, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención, que siendo una figura con un peso importantísimo cuando hay este uso no autorizado de los datos personales o cuando hay vulneración a las medidas de seguridad bajo el engaño y bajo otros elementos subjetivos del tipo, no se ha recurrido tanto por parte de los afectados a esta figura jurídica. Igual que en el caso de usurpación o robo de identidad, y eso a mí me llama mucho la atención. Por un lado, la normatividad perfectible, por supuesto, tiene sus asegúnes, pero ¿qué tanto las autoridades están dispuestas a la aplicación de estos preceptos? Porque tal pareciera que si uno presenta o quiere presentar, optar por la vía penal a la denuncia de estos delitos, pues se opta la autoridad por desalentar la denuncia, ¿no? Sí, argumentando que mejor cancele su tarjeta, sí. Mejor reponga su pasaporte, mejor cómprese otra computadora, en fin, ¿sí me explico? Sí, claro. Y yo quisiera preguntarte, tú que lo vives día a día, este tipo de fenómenos, ¿hay normatividad? Insisto, no la mejor, pero perfectible. Hay una estructura jurídica del Estado para canalizar el ejercicio de las acciones, las autoridades competentes para hacerlo. ¿A qué crees que se debe este fenómeno autoritario de no querer implementar? Porque pudieran ser buenas herramientas, incluso su aplicación y uso de esta normatividad pudiera ser el parteaguas para que se desarrollara más, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero ¿por qué crees que no se dé así? Mira, amigo, sinceramente, y a lo que hemos visto día a día, tú sabes bien que hemos por ahí llevado algunas situaciones de este caso, yo por como lo veo, es porque la autoridad no se atreve, porque no tiene al personal capacitado, sea los ministerios públicos, los agentes de investigación en estos temas. Y son temas locales, no son temas federales. Nos dicen, no, que entonces la Policía Cibernética, la Ciudad de México, muchas veces la Policía, por ejemplo, Cibernética, Ciudad de México, su tema además es de patrullaje, más que de intervención, de investigación de una denuncia en el Ministerio Público. Entonces, al encontrarse en desconocimiento el Ministerio Público, ¿qué opta? Pues por la vía más rápida, no hacer caso, ¿no? De hecho, nos ha pasado en momentos en que hemos querido realizar una denuncia que en la primera presentación no han querido levantar la denuncia por falta de desconocimiento, argumentan 1000 cosas.
Más ¿no? bien por falta de conocimiento. Pues nadie y ya cuando vamos, les explicamos, parece que tenemos que capacitarlos y aceptan. Pero bueno, si gustas, pues ahorita regresamos, ya nos mandaron la corte. Sí, ya empezó la hora beligerante de aquí, Mario Gómez. Regresamos, amigos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 ¿Qué tal, amigos? Continuamos su programa, me enfocaron a mí. Sí. ¿No? Pero a ver, ¿qué nos habías quedado, amigo? Bueno, habíamos determinado cómo había ciertos tipos penales en las legislaciones locales. A nivel federal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establecía dos tipos penales, uno básico y otro complementado, donde básicamente sancionan conductas que vulneren o que afecten el derecho a la protección de datos personales por un lado y el derecho a la identidad. La cuestión a determinar era por qué las autoridades, cuando suceden estos fenómenos, pues no se abocan a la investigación de estos delitos, sobre todo a nivel penal,
y por qué desalentaban incluso hasta la denuncia, ¿no? Hay un libro negro de robo de identidad que es muy importante Wow. y hay el libro blanco que por sí mismo espanta, ¿no? Sí. Los números que ahí se manejan sobre el robo de identidad y la suplantación de identidad o la usurpación de identidad, que son cuestiones diferentes, pues sí son para repensar este actuar de la autoridad. Pero lo que yo me gustaría saber, tú como experto en estos temas y sobre todo como abogado practicante de esta disciplina y que lo vives a diario, por supuesto, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué sucede este fenómeno con la autoridad? Pues te comenta, se ha preocupado mucho por actualizar al Ministerio Público en otros temas. Yo creo que viene una ola muy fuerte con los juicios, con la oralidad, con el sistema que cambió. Eso distrajo mucho otros sectores. De hecho, mira, va a sonar un poco exagerado, no sé, yo tengo la idea, amigo, que se fueron mucho por implementar un sistema oral de manera urgente y enfocaron todas las luces, todos los reflectores, todos los recursos por esta iniciativa. De hecho, alguna vez lo platicamos tú y yo en una charla de café, y se les olvidó lo que estaba también viniendo por este lado, que era el tema de los delitos informáticos que platicábamos. Mucha gente piensa, y los diputados, senadores, etcétera, han sacado leyes especiales de los delitos informáticos, un catálogo, cuando realmente la verdadera urgencia no es sacar un catálogo de delitos informáticos. ¿Por qué? Porque con las leyes que contamos actualmente, un delito va a seguir siendo un delito. El ámbito en el que se lleve a cabo, como ya lo sabemos, ese es otro tema. Desgraciadamente, no se ha capacitado, no se tomó el tiempo, no hay un lineamiento de capacitación en estos temas a la policía investigadora, a los ministerios públicos. Entonces, cuando se presenta un fenómeno de un delito informático, que pudiéramos llamarlo, pues ellos no saben cuál es la forma en que se va a actuar. Tan es así que hemos llegado con delitos informáticos, por ejemplo, con el tema de robo de identidad, con los ministerios públicos, y nos hemos encontrado que los mismos ministerios públicos locales sugieren que se levante la denuncia en el ámbito penal, que es un delito federal, y viceversa, o los mismos abogados, porque ese no es solo un tema de los ministerios públicos, sino la falta de abogados capacitados en estos temas, ¿no? Entonces, yo lo veo como una falta de interés del gobierno por actualizar a los funcionarios públicos en un tema tan importante como son los delitos que se cometen por medios informáticos, para ser más explícitos, ¿no? Falta de interés. Le dieron mucho más interés a la implementación de un sistema jurídico diferente, que en este caso son los juicios orales, y bueno, yo no estoy criticando eso, pero se olvidaron por completo de este tema de actualizar de igual manera, porque tenía que haber sido con la misma importancia, si no es que a más o a la par, a los funcionarios públicos. Entonces esto pues genera desinterés, genera miedo. Oye, amigo, tú refieres una falta de capacitación de la autoridad. Sí. ¿También no convendría o no te parecería un cambio generacional? O sea, me refiero, la generación que ostenta estos cargos no está inmiscuida en el contexto digital donde actualmente se desarrollan este tipo de fenómenos. ¿No tiene también que ver con ese ámbito generacional? Mira, muy buena pregunta, porque cuando en la universidad, cuando me toca dar estos temas, o estas clases, los muchachos entienden con una facilidad grandiosa, porque son nativos digitales, comprenden la importancia de cuidar sus datos, comprenden el teléfono, no sabían que existen legislaciones o cómo llevarlas a cabo, o las que ya están, cómo aplicarlas, pero las entienden de una manera increíble. Sin embargo, me ha tocado, por el otro lado, capacitar funcionarios, y por más que se les explica, es más, en algún momento alguna autoridad, no voy a decir de qué rango, pues de plano nos mandó a su secretario, ¿no? O sea, no quiso tomar el curso de capacitación. Entonces, yo creo que sí se facilita más por los millennials, pero tenemos que ser sinceros. Yo, por ejemplo, no soy millennial, yo soy migrante digital. Somos. Sí, voy a cumplir 15 años, no es cierto, un poquito más tengo. Y al ser migrantes digitales, ¿qué es lo que sucede? Tuvimos que adaptarnos al derecho de nuestros días, porque vimos cómo evolucionó desde nuestras diferentes trincheras. Pero aquí hay un punto importantísimo, amigo. El no perderle el amor, el ser profesionales y éticos
Eso te obliga a actualizarse todos los días, tú y yo muy bien lo sabemos, en estos temas. Y actualizarse ya no es solamente con leer el diario oficial de la Federación, ¿no? O con leer el periódico. No, actualizarse es ver los nuevos delitos que están surgiendo, que generan una problemática distinta que no han solucionado, y nuestra obligación como abogados, con la experiencia que tenemos, tratar de solucionarlos. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a esto, amigo? Sí, claro, por supuesto. Son de los fenómenos que, pues, que el día a día llevan y que esto irremediablemente repercute en la seguridad de la información. Claro. Ya tenemos el bloque de legislaciones penales locales, que principalmente se refieren al robo de identidad. Ya tenemos el bloque también del Código Penal Federal que se refiere a la revelación de secretos y la revelación de secreto profesional, que básicamente pues sancionan la disposición no autorizada de información, ya sea por empleados, terceros, o por entidades o por personas que presten un servicio público, ¿no? Claro. ¿Qué otra normatividad pudiera? Ya, yo creo que falta una y que se me estaba pasando y que yo creo, de hecho son dos, base. Bueno, tres, Bueno, sí, yo voy a seguir, pero hay una en específico que me toca mucho a mí, porque tú sabes tantos años que estuve trabajando en el ámbito del comercio, Ajá. de manera directa. Gracias. El Código de Comercio en el artículo 89 da validez a la mensajería electrónica, a los medios digitales, a todas las transacciones, a todas las relaciones que pudieran llevarse ahí. Ese también es una excelente herramienta, un excelente cuerpo normativo que da validez a la seguridad de la información que estamos plantando en esta parte, por medio de correos electrónicos, transacciones o contratos electrónicos. Que de aquí puede partir más, ¿no? Como la firma electrónica, que también avala el mismo Código de Comercio, la firma electrónica como la hológrafa al mismo nivel. Claro. Con esto nos están dando las bases, el fundamento de un comercio electrónico bien elaborado, bien establecido. Y podemos llegar a ver entonces que, bueno, tenemos normatividad. Hasta aquí para asegurar la información, la básica la acabamos de ver. Pero existe una que está por sobre todas estas, que estamos hablando del ámbito penal, estamos hablando de la intervención de mensajería electrónica. Pero de esto me gustaría que platicaras comunicaciones, de comunicaciones, de aparatos electrónicos, la inviolabilidad y que lo platicáramos, amigo, porque yo sé que tú tienes tu especial punto de vista al respecto. Bueno, para mí esta regulación, y como una vez el doctor Nava, en una de sus charlas tan amenas que tiene. Saludos, doctor Nava. Pues la pregunta, ¿por qué reforman la Constitución en materia de comunicaciones? Pues estaba ya reconocido esta prerrogativa, este derecho, esta garantía. Es precisamente porque necesitaban intervenirlas, creando una estructura jurídica que se los permitiera, ¿no? Claro. Entonces el doctor Nava, con su suspicacia y su agudez de penalista, pues da en el clavo precisamente cómo la autoridad rediseña esta estructura constitucional para poder dar intervención a las autoridades en la intervención de las comunicaciones privadas, ¿no? Ya con eso pues se empiezan a crear nuevos esquemas de regulación, una nueva interpretación jurisprudencial, la autorización de la autoridad, valga la redundancia, la autorización del Poder Judicial para poder intervenir las comunicaciones privadas, etcétera. Eso es básicamente lo que yo pudiera aportar de comunicación privada. Lo que me llama poderosamente la atención es hasta dónde se puede llevar a cabo estas facultades, ¿no? Hasta dónde es capaz de interpretarse esa pequeña línea entre lo necesario y el ejercicio excesivo de esas facultades. Eso es caso a caso, es como ha venido la Corte y las autoridades resolviendo esta problemática, ¿no? A consecuencia una reacción. Pero pues es otro tema en materia de derecho a la información también y a la libertad de expresión. Yo considero que también forma parte de esta estructura de la seguridad de la información, ¿no? Que tiene sus propios límites, ¿no? Claro. Que no se cause
que sea primero conducta lícita, no se afecte derechos de terceros o un perjuicio a la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, el artículo 6º, pues, dice que son prerrogativas y que quien resulte afectado podrá ejercer un derecho de réplica al respecto. Pero bueno, dentro de estos límites y de estos derechos fundamentales, pues a mi juicio ya estaríamos entrando en otros caminos que poco a poco se van alejando de la seguridad de la información. Claro, no, completamente de acuerdo, son las bases, pero hablamos de seguridad de la información, pero también hablamos de que le están dando facultad al Estado de intervenir esa información. Era el punto que quería precisamente tocar. Y bueno, vamos a llegar a la parte más importante en nuestro cuerpo normativo en lo que a seguridad de la información concierne. Estamos hablando, en este caso, del Código Penal Federal, que en su artículo 211 bis, perdón, pero lo tengo que leer completo, íntegro, es: al que modifique sin autorización, modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Es decir, estamos nosotros viendo que el Código Penal precisamente ya contiene un artículo que ya el simple hecho de transgredir la información pues nos va a ocasionar que nosotros tenemos una consecuencia que es delito de prisión directamente, ¿sí? Entonces estamos hablando que esta es la normativa, aunque sea solamente 3, 4 artículos, porque no es la única. Por ahí también el 211 nos habla de pornografía infantil en medios electrónicos y todo esto, pero esta en específico hace referencia exacta a la seguridad de la información, no solamente en las empresas, porque eso puede aplicar también para particulares, nuestra computadora, que ese es otro tema, porque pues ya veremos cuando agarre el WhatsApp la esposa, les manda el compañero, bueno, esos son otros temas, pero estamos viendo que el cuerpo normativo más importante pues, es el código precisamente, ¿no? Y además de esto, el Código Penal, además de esto, tiene sanciones de prisión. Obvio, nada más nos están hablando de un artículo, pero un artículo muy claro, muy preciso, que nos indica que en caso que la información sea alterada, que se introduzca información sin consentimiento de la parte, etcétera, va a tener una sanción. A mí me gustaría recalcar también que hay otras normatividades que si bien no son de aplicación, digamos, directa, pero sí relacionada, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el Código Penal Federal, ¿no? Donde el artículo 210A establece también el valor de las pruebas y de los documentos electrónicos como parte de la seguridad de la información. Algunas normas procesales que dicen que cuando se trate de información confidencial, quien tenga la obligación de exhibirla tiene la obligación de reportárselo a la autoridad para que tome las medidas necesarias para salvaguardarla. Otra normatividad como la ley de correduría pública, ¿no? Sí, claro. Como los proveedores de servicios de certificación, las PAC, también las facultades que le dan a corredor público, no solo de tener la fe pública para determinar sobre los actos jurídicos, sino de poder hacer certificaciones para la protección de la seguridad de la información, la normatividad relacionada con los registros públicos, la firma electrónica, claro. Normatividad relativa a los nombres de dominio, los sistemas de transacciones seguras en Internet, por ejemplo, los sistemas de encriptación de la información cuando son vulnerados, por ejemplo, un sistema de protección de un programa de cómputo, si es destruido y está protegiendo una obra, pues se considera ya como una violación misma a la medida tecnológica de seguridad que se implementó. En fin, la ley de comercio exterior, la ley federal del trabajo, que habla también de la seguridad de los empleados. Pudiéramos encontrar en todas las normativas, yo creo que en un 99%, algún punto que habla de seguridad de la información en base a su especialidad, en base al desarrollo, en base del tipo de ley que se está manejando. Y pese a ello, como en algún momento lo platicábamos, no solo es la falta de normatividad,
sino que sea la adecuada, ¿no? Claro. Podríamos encontrar en cada normatividad algo que esté relacionado con la seguridad de la información, pero puede no ser la adecuada. Sin embargo, con estas reflexiones, amigos, pues, me gustaría preguntarte, Mario, si tienes algo que decirnos antes de que nos despidamos. Pues que nos quedamos cortos, yo creo que necesitaríamos 4 programas o 5 para más o menos dar un panorama, porque contrario a lo que se cree que existen normativas para asegurar la información o la protección de la información, pues no, toda la normativa tiene en algún punto algún artículo que hace referencia a esto. Muy bien, pues amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Mario, por Gracias a ti, compartir, amigo. como siempre, Gracias tus a ti. conocimientos en el área de datos y de seguridad de la información. Y no queda más que invitarlos para el próximo martes que nos vean aquí por Astele TV a las 2 de la tarde en su programa Abogados al Día, Data Protección. Mario Gómez y su servidor Joaquín Elizalde. Hasta pronto. Hasta pronto. Astele.tv. Astele.tv.